personajes que tienen el título de senadores, dijeron que los glaciares son rocas congeladas a 4.000 metros que no sirven para nada. No son decoración, no son un lujo, no son un privilegio, son un derecho, son reserva estratégica. Sin agua no hay campo, sin agua no hay ciudad, sin agua no hay industria, sin agua no hay absolutamente nada, y eso es lo que debe ser debate. Un 25 de febrero, hace un par de días atrás, se cumple un natalicio más del nacimiento de José de San Martín. El hombre que cruzó la cordillera, que todos lo deben saber, el hombre que liberó 3 países de un solo saque, Argentina, Perú y Chile, que sentó las bases de nuestra nación. Hoy, cuando debatimos sobre nuestros derechos, hoy cuando debatimos sobre la ley de glaciares y el cuidado de nuestros bienes comunes, vale preguntarnos qué estamos haciendo con lo que nos ha dejado de herencia, que no es poco. El legado de don José. El legado de don José. Y vamos a detenernos un poco con respecto a la ley de glaciares. Vemos que la coyuntura va pasando en una velocidad que no podemos quizás aprender todos esos contenidos y toda esa información que se nos da. Quizás a veces un poco retaseada, quizás un poco de manera malintencionada, ¿no? Con miradas y subjetividades cargadas. Y el que despertó la columna fue esta imagen. San Martín viendo que cruzó los Andes en camilla para que hoy nos saquen derechos básicos. ¿Qué está en juego cuando hablamos de la ley de glaciares? La guerra por el agua. Vieron que quizás cuando éramos adolescentes o mucho más chicos, hemos escuchado hablar a nuestros mayores diciendo, ya van a venir por el agua. Bueno, me parece que la guerra del agua es hoy, aunque quizás algunos todavía no se hayan dado cuenta. Durante la semana pasada en el Congreso, personajes que tienen el título de senadores, diputados mejor dicho, dijeron que los glaciares son rocas congeladas a 4.000 metros que no sirven para nada. Muy bueno. Hay un pequeño compiladito como para que podamos ver que estos dos políticos del Partido de la Libertad Avanza, ver lo que dijeron, están en el video 2 y 3. Ahí entre paréntesis les puse hasta los segundos que tendrían que estar para cortar un poquito ahí el video. Nos dejan bien en claro, a ver, no es una inocente bajada de línea, no es una desafortunada mirada de ver los glaciares, no pecan de ignorantes, no pecan de conocimientos, sino que es una... A ver, tiene toda una intencionalidad de hacer despreciar a la sociedad los glaciares, viendo que son objetos obsoletos, sin importancia, sin demasiada rocas a 4.000 metros congeladas dentro de que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico. Los glaciares no son solamente... Acá hoy en la Argentina, no en medio del debate sobre glaciares, se dijo esto. Rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico. Los glaciares no son solamente paisaje, no son solamente una postal, no son un capricho ambientalista, son reservas estratégicas de agua dulce, son reguladores naturales del sistema hídrico, acumulan nieve en invierno, liberan agua en verano, sostienen cuencas enteras. Cuando se los minimiza, cuando se los reduce a rocas... Está bueno para poder escucharlo. También dan esta misma bajada de línea, ¿no? De considerar a los glaciares como elementos inertes, sin ningún tipo de funcionalidad ni demás. Si quieren lo ponemos, si no, creo que con el video que ya vimos es suficiente. Esas rocas, dale, avísame cuándo, así no pisa con la voz mía. Vale. Si vamos a proteger un suelo congelado que no porta... Muy poco lo que vamos a decir. Por eso hice como un listado de qué significan los glaciares. Hay alrededor de nuestro país, hay una imagen para que puedan ir viendo, 17.000 glaciares en total en todo nuestro país. Principalmente cerca de la cordillera de los Andes están la mayoría, se lo ve con un color celeste más claro, alrededor de la cordillera de los Andes, siendo vitales como reserva estratégica de agua dulce. Regulan los ríos, sostienen economías regionales, permiten que las personas cuando abren la canilla puedan tomar más de 7 millones de personas agua potable. Los visitan de manera turística 800.000 personas al año, al menos. De todo el agua disponible en el planeta, solo el 2.5% de ella es dulce y apta para el consumo humano. Los glaciares son cerca de un 75% de ese mismo pequeño porcentaje, de lo que se trata entonces de nuestra principal fuente de agua. 1 de cada 5 personas
argentinas dependen del agua que baja de la cordillera, 1 de cada 5. 39 nacientes de ríos salen de esa cordillera y viajan cientos de kilómetros por las montañas. Los glaciares tienen otras funciones ecológicas. Son redes muy complejas, alimentan pastizales, alimentan humedales en general. Están llenos de animales que son especies que están bajo amenaza en este momento. Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, en diciembre del 2025, es decir, a finales del año pasado, trató de explicarles a los senadores la importancia de los glaciares para el ecosistema. El motivo por el cual las comunidades rechazan el extractivismo y la falsa ilusión de la lluvia de inversiones y de un progreso infinito. Si podemos escuchar a Hernán Casañas, vamos. Un glaciar no es solamente una masa de hielo que alimenta un río que le va a dar agua a una población. Los glaciares tienen otras funciones ecológicas. Son redes muy complejas, alimentan pastizales, alimentan humedales en general llenos de invertebrados extremadamente complejos y donde habitan en los altos Andes muchísimas especies amenazadas. Pretender flexibilizar esta ley desde mi punto de vista no va necesariamente a traer inversión, es desconocer cómo funciona el mundo de hoy. Existe conocimiento de esto, lo sabemos todo, nos podemos sentar en una mesa de discusión, tengo grandes amigos en el COFEMA, pero quisiera saber si realmente las provincias están haciendo una mirada sobre esto, ¿no? Es cierto que según la Constitución Nacional las provincias tienen dominio originario de los recursos naturales, pero también es cierto que los sistemas no reconocen fronteras políticas. Y ahora voy a poner un ejemplo claro. ¿Ustedes piensan que lo que haga la provincia de Formosa con el bosque chaqueño no va a incidir en la provincia de Chaco o no va a incidir en las cuencas bajas, en las cuencas hídricas bajas? ¿Ustedes piensan que lo que pasa en el Mato Grosso no incide en Argentina? No, no es así. Los procesos ecológicos son extremadamente más complejos. Esto es algo que tenemos que repensar. Ustedes, recursos naturales, la fauna no reconoce fronteras políticas. El yaguareté que está en la provincia de Formosa hoy, mañana pasa a la provincia de Chaco. Y así puedo dar muchísimos ejemplos. Entonces, cuidado con esta interpretación, y en particular los glaciares pueden tener un efecto que va muchísimo más allá de las jurisdicciones provinciales, ¿no? Nos hemos transformado en el epicentro de uno de los movimientos antimineros más importantes del globo. Es una realidad, y ha habido casos concretos, digamos, provincia de Chubut y otros procesos históricos donde la sociedad se opone a la minería. ¿Y por qué se opone tanto a la minería la sociedad? Bueno, yo creo que tiene que ver... La implicancia de los... es una tarea, la verdad, enorme, porque encima no tuvo el rebote deseado. Hernán es ambientalista, Aves Argentinas forma parte de una de las tantas organizaciones que impulsa el cuidado del medio ambiente y actúa como vigilante, ¿no? Como cuidador, protector frente a las actividades del extractivismo. Argentina tiene más de 16.000 cuerpos de hielo que cubren 8.484 kilómetros cuadrados. 16.000 cuerpos de hielo. Tenemos la segunda reserva más importante de América Latina en glaciares. La segunda. Abastecemos todo el territorio argentino con agua potable. No son paisajes para sacarse en una fotito de Instagram y ponerlo en el perfil. No son decoración, no son un lujo, no son un privilegio, son un derecho, son reserva estratégica. Sin agua no hay campo, sin agua no hay ciudad, sin agua no hay industria, sin agua no hay absolutamente nada. Y eso es lo que debe ser debate. No el progreso, la minería, el futuro, las futuras inversiones, la probabilidad de ganar, de generar trabajo. ¿Qué dice la ley de glaciares, la del 2010? Porque se tejieron varias mentiras con respecto a esta ley. Todas las mentiras sobre esta ley. La ley fue aprobada en el 2010. No es una ley, esta es la primera mentira, no es una ley antiminera. Realmente no es una ley que vaya en contra de la minería. Solo en un artículo, que es el artículo 6, prohíbe avanzar en proyectos mineros y de otro tipo en la zona glaciar y periglaciar, en donde nacen muchos ríos de nuestro país, como dijimos los 39 que mencionábamos antes. Luego de su aprobación se determinó realizar un mapeo de los glaciares y ambientes periglaciares de toda la Argentina, y así se pudo confirmar que esta zona que no se puede explotar la megaminería solamente es el 1%.
decir, de todo el resto, del 99%, no se está debatiendo en esta ley de glaciares porque ahí sí se puede realizar megaminería. Acá el debate es el 1% restante, que es justamente una zona que se propone o se tiene que ver como de alta protección y cuidado. ¿Cuál es el contexto global? Porque hay una mirada también decía, pero sí sobra agua dulce. Si tenemos un montón. Quizás en Buenos Aires tenemos una mirada muy diferente a las provincias del norte y a las provincias del sur. Alguno que quizás fue a visitar alguna de las provincias se ha quedado en casa de familia. Es muy común que se estipulen ciertos horarios para bañarse, ciertos horarios para regar las plantas, porque después, querido, no tenés más agua, o se corta, o la presión es mucho más baja. O es carísima. La ONU dijo que cuando hablamos de agua tenemos que hablar que hay una bancarrota hídrica. Estamos consumiendo y degradando agua dulce a un ritmo que supera su capacidad de regeneración. Esto aparece también en la imagen 7. La humanidad no solo ha gastado el ingreso anual de aguas y ríos y lluvias, sino que ha vaciado los ahorros milenarios guardados en glaciares, acuíferos, humedales. Lo que ven en imagen es cómo queda una montaña, un lugar acuífero, es decir, que hay reserva de agua cuando impacta la megaminería. Totalmente desierto. Digamos, no hay posibilidad de vida una vez que se instala el extractivismo de la megaminería. El 75% de la población mundial vive en países con escasez o inseguridad hídrica. Más de la mitad de los lagos del planeta se están secando. 2.000 millones de personas viven sobre suelos que se hunden por sobreexplotación de acuíferos, es decir, es agua que no vemos a simple vista. En 50 años se ha perdido humedales equivalentes a toda la superficie de la Unión Europea. Estamos discutiendo reservas estratégicas de un siglo de crisis climática que es más que evidente. Durante décadas el modelo extractivista, que hablamos de la minería a gran escala, el agronegocio intensivo, la explotación en petróleo y en gas, en industrias que consumen y contaminan sin límite, y han tratado de ver al agua como un recurso infinito. Pero lamentablemente no es así. El agua no es infinita y sin ella no hay posibilidad de vida. ¿Qué se quiere modificar con la nueva ley? ¿Y qué se aplica a partir de esa ley? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? El debate actual apunta a redefinir qué se considera ambiental periglaciar y permite que las provincias tengan un mayor margen. Es decir, bueno, esta zona periglaciar, este 1% del que venimos hablando, queda a criterio de las provincias si quieren explotarlo o no. ¡Qué peligro! Pueden pedirle alguna consulta para ver si este es el lugar aconsejable o no, pero queda totalmente al arbitrio, a la decisión de los gobernadores de cada provincia si allí se pueden realizar cualquier tipo de proyectos mineros. El especialista en el tema, Andrés Napoli, nos habla de que la ley de glaciares que fue durante la etapa kirchnerista no tiene una implicancia por ser políticamente, digamos, no tenemos que darle una mirada política, sino que es una mirada mucho más profunda que solamente lo político. Si tenemos ahí a mano el video, vamos. El riesgo que tienen es que no va a haber más glaciares. La ley es una ley de glaciares, defiende glaciares y periglaciares, pero no. Porque si no siento que mezclamos. La ley 26639 no es una ley kirchnerista, es una ley transversal, porque las pocas leyes ambientales que salieron en el Congreso de la Nación fueron transversales, porque salieron muy pocas durante la época del kirchnerismo. Es una ley que busca proteger fundamentalmente los glaciares. Hoy en día, por supuesto, ahora el gobierno está planteando una reforma de esa ley, lo hace bajo un término complejo que es una ley aclaratoria. Es aquella que dice que hay algunas cosas que no están muy claras en la ley, no se reglamentó la ley, por lo cual se puede detallar en otra ley, pero si se aprueba, es retroactiva. Vale decir que todos aquellos emprendimientos que se hayan hecho en zona crítica van a quedar habilitados inmediatamente como si hubiese sido el texto original. Vamos a transformar una ley que hoy tiene un carácter científico y de protección uniforme para todo el territorio igual en una ley de carácter político, porque lo van a definir las provincias, y no uniforme, donde cada provincia va a definir lo que quiere. Lo que la ley plantea es que los glaciares, además de tener reserva hídrica, tienen una multiplicidad de funciones. Es que observa la biodiversidad, también son aliados para el cambio climático. Lo que van a avanzar hoy es contra los glaciares de escombro, porque los proyectos están situados en los glaciares de escombro. Los glaciares de escombro no son decorados de piedra que están en la montaña. Tienen una base de hielo muy importante
importante. Algunos tienen estado líquido, otros tienen estado sólido, pero son parte de lo mismo. Acá lo que se está haciendo es sustituyendo al Ianiglia, claramente, porque las provincias van a decir, yo tengo un estudio, no se sabe con qué criterios, porque la ley no nos menciona, que dice que esta es una reserva estratégica de agua y por lo cual lo dice el proyecto de ley, le van a comunicar al Ianiglia para que el Ianiglia modifique el inventario y si no lo hace, igual van a autorizar los proyectos. ¿Cuánto riesgo están corriendo los glaciares hoy en día y de qué forma? Básicamente una explotación megaminera de altura, es que las vetas hoy ya no son vetas concentradas donde se puede ingresar por un socavón, etcétera. Lo que hacen es vuelan directamente el espacio, vuelan la montaña, vuelan el glaciar y el riesgo que tienen es que no va a haber más glaciar. Una vez que se ingresa hacia eso, básicamente es a base de explosivos, el glaciar está arriba y la veta está por debajo. Entonces hay que volar eso, abrirlo y Pero después... entonces el problema está en la forma en la que se explota. Sin duda que la megaminería es una forma compleja. Nosotros no estamos, digamos, cuando planteamos esto no estamos contra minería, no es así. Nosotros decimos que hay lugares del territorio en los cuales no se debería hacer. Me asombra mucho y es muy fuerte escucharlo a Andrés Napoli cuando habla de esto, digamos, van a estallar la montaña. Digamos, los glaciares se pierden, no es que hay una manera no invasiva, claro, de la no, digamos, ese glaciar que en inviernos, viste que TN siempre iba y mostraba cómo se... Bueno. No va a ocurrir si esta ley sigue en marcha, digamos. El miércoles, mañana miércoles a las 10 de la mañana, se daría la media sanción que falta para que este proyecto de ley ya sea no algo soñado obviamente para el gobierno, sino que ya sea una realidad para ellos. Cada provincia va a poder decir, como decíamos, qué es glaciar y qué no, arbitrariamente, más allá de que pueda llegar a consultar el inventario nacional de glaciares, que es como el que se encarga para decirte si es un área protegida o no. La nueva ley no presupone ningún tipo de novedad con respecto a generar más puestos de trabajo, que es lo que siempre se vende a las provincias. No pretende, tampoco dice que se impulsa mayor ingreso para las provincias. Es más, el 1% es lo que dejan de sus regalías las empresas extractivas mineras. Ese 1% que nos parece tampoco nos pone en una encrucijada como sociedad, ¿no? No hay garantías de que los proyectos megamineros sean seguros, eso es un hecho. No es cierto que la mayoría de las provincias estén en contra, solamente hay 3 que están a favor, o que todas, mejor dicho, que estén a favor. Eso no es real, sino que hay un resto que está en contra. Solamente las que están a favor son Mendoza, San Juan y Catamarca, justamente las aliadas al gobierno nacional. El resto está muy temeroso de que sus ríos se vean contaminados, se vean dañados, envenenados. Se considera que va a haber un retroceso ambiental. Argentina firmó una ley, que es la ley 27.566, que tiene que ver con un principio de no regresividad. Es decir, ningún país puede realizar ningún proyecto de ley que retroceda en el estándar del medio ambiente. Por ende, esta ley, como retrocede en el estándar del medio ambiente, es una ley que es anticonstitucional. Ahora, ¿quiénes están detrás? Porque nosotros vemos el Congreso, vemos a organizaciones medioambientales, pero ¿quiénes son las empresas que están haciendo lobby en el Congreso para que esta ley salga y este 1% desaparezca de los glaciares? Barrick Gold, capaz que la escucharon nombrar, sí. Glencore, BHP, Lundin Mining, Río Tinto, Shandong Gold, son una de las principales, las 6 principales empresas que están impulsando la nueva ley de glaciares. La minería tiene regalías que son un chiste, como decíamos recién, el 1% solamente de lo recaudado es lo que retorna a las provincias. Sí, pero perdóname, ese 1% para un par de políticos es un montón de... Que son los que firman los contratos y los acuerdos. La financiera BlackRock va por el cobre de la cordillera. Los dueños del mundo. La mega minería de Andalgalá, que es la provincia de Catamarca, que es Mara, la minería Agua Rica Alumbrera. Alumbrera lo habremos escuchado nombrar a lo largo del tiempo. La provincia sigue con una pobreza de más de 30 puntos, es decir que más allá de la instalación de la minera de la lumbrera, igualmente la desocupación está. Las andalgalenses, es decir, la población, bebe, ahí se ve en la imagen, bebe agua tal como sale de la canilla. Yo me imagino, los que vivimos acá en provincia de Buenos Aires, la mayoría no ve esa agua de ese color cuando lava los platos. La gran cantidad de la población, la mayoría, la que puede, la que tiene dinero, puede comprar filtros de agua o agua embotellada para poder beber, o si no, se resignan a emplearlo para lavar los alimentos y hacer la cocina, la comida, todo lo que implica el agua, bañarse y demás.
El proyecto Los Azules de la minería Río Tinto pretende instalarse sobre glaciares del río Salinas de San Juan. El veladero en San Juan, que también es conocido, es operado por la canadiense Barrick Gold, que ya contaminó varios ríos en San Juan y hace años intenta romper la protección de los glaciares en la Corte Suprema. La canadiense Lundin Mining y la anglo-australiana BHP quiere romper el glaciar de Escombros en su proyecto Vicuña. El proyecto El Pachón, vinculado a Glencore, que quiere instalar su proyecto donde hay más de 200 glaciares identificados. No estamos hablando de un proyecto único. Y esta que está en el video 10, el Chacal, por ejemplo, se detectaron niveles elevados de arsénico, de aluminio, tras la muerte de peces en la cuenca vinculada al veladero. 106 veces más se encontró arsénico que lo permitido. Aluminio, 1480 veces más y cloro. En el barro del fondo del río de La Palca, que es un río de la zona, detectaron cianuro, arsénico, casi 10 veces más al límite legal en suelos, al igual que aluminio. Ahí podemos ver uno de los videos en donde aparece el daño que está generando en el medio ambiente el veladero en la provincia de San Juan. Hasta la fecha. La pregunta no es abstracta, digamos. ¿Quién controla lo que, cuando abrimos la canilla, quién controla que esta agua no esté contaminada y quién no? ¿Quién toma registro? La realidad es que no hay un ente que regule qué sale contaminado y qué no, cuántos peces están muriendo, cuánto no. Solamente las organizaciones medioambientales tratan a su manera y de una manera, digamos, muy independiente, muy de cooperativa, de impulso propio, tratan de tener algún tipo de estadística. El agua aparece acá como un commodity, como un producto que está por venderse, como un producto que puede generar algún tipo de rédito, puede generar algunos puestos de trabajo. Sin embargo, es un derecho humano y esto estamos perdiéndolo de vista. El gobierno generó una declaración que quedó en el archivo de Javier Milei, un archivo del 2023, en donde él afirma... está en el video 12, una empresa, antes de que lo mandes, una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera, y lo deja bien en claro en este video que van a poder escuchar y ver. Tenemos algún problema de externalidades porque tenemos mal definido el derecho de propiedad, o están mal diseñados los ejemplos. Por ejemplo, libro de microeconomía. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿A dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no, digamos, como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua. Y el precio del agua, ¿cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer 0 y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y van a ver cómo, digamos, se termina la contaminación. Y terminarán negociando, la calidad del agua y demás con la otra empresa y le buscarán la forma, pero lo van a resolver. Pero lo que quiero decir es que hasta los ejemplos están mal construidos y es peor, porque las soluciones que se proponen lo único que hacen es generar más daño. No se trata de estar a favor o en contra de la minería. No se trata de que queremos detener el impulso, el desarrollo, las inversiones. Se trata de entender que hay límites ecológicos. Sin glaciares no hay regulación hídrica. Sin regulación hídrica no hay producción estable, es decir, no va a haber progreso, indefectiblemente. El agua no es ni de derecha ni de izquierda, no tiene posición política. El miércoles 10, como les decía, mañana seremos testigos nuevamente de otra entrega de uno de nuestros derechos por las decisiones sobre el agua. Sin embargo, obviamente que esto tiene que interpelarnos. Minimizar los glaciares como rocas no es la respuesta. Es entender al territorio argentino como un commodity, como un producto, algo que se puede vender. Callarse, obviamente, que no es la postura desde este lugar. Nosotros elegimos no mirar para otro lado y traer este tema.
Modificar la ley para habilitar actividades extractivas en zonas hoy protegidas no es desarrollo, es poner el agua al servicio de la rentabilidad de unos pocos, es convertir bienes comunes en mercancía. El agua, sin ella, no es posible absolutamente nada más allá de ella misma.